Pues vamos a arrancar con esta inmersión profunda porque la verdad el tema de hoy me tiene con una curiosidad inmensa. Sí, a mí también. Es de esos temas que parecen sencillos, pero esconden muchísimo. Exacto. Y para cualquier persona que alguna vez se haya topado con, digamos, un muro invisible al intentar comunicarse en un nuevo idioma, hoy vamos a decodificar un arte muy específico. El arte de presentarse. Eso, el arte de presentarse en español. Pero, y aquí está el detalle, con esa calidez, ese sabor y esa chispa inconfundible que caracteriza a México. Yo estoy listo para desmenuzar esto. Y yo estoy fascinada con los materiales que tenemos hoy. Para lograr esta inmersión, tenemos sobre la mesa un documento súper interesante. Ajá, Se trata del guión de un programa que se llama Hola Spanish. buen título, muy directo. Dar una conversación súper natural entre dos personajes, que son Elena y Carlos. O sea, una plática cotidiana. Exactamente. El tema central de su plática gira en torno al clásico Cuéntame de ti, y lo verdaderamente valioso de este texto es que nos permite analizar la mecánica de una interacción humana real, no solo un libro de texto. Y fíjate que aquí es donde se pone muy interesante. Porque, a simple vista, la frase «cuéntame de ti» parece una invitación al pánico, ¿no? Uy, sí, sudores fríos. Claro, o a recitar un currículum robótico. Ya sabes, nombre, edad, profesión y listo, fin de la plática. Como un interrogatorio. Sí, tal cual. Sin embargo, este guión rompe ese molde por completo. Mezcla la información básica con una jerga mexicana muy, muy colorida. Y muy útil. Desde luego. Vemos palabras como chamba o depa desde el principio. Pero, antes de asumir cosas, me gustaría entender la psicología detrás de esto. A ver, cuéntame. Porque, ¿por qué un material para principiantes introduce argot o jerga tan pronto? ¿No complique el aprendizaje de quienes nos escuchan o de los estudiantes? Fíjate que esa es una excelente observación y parece contraintuitivo. Pero si conectamos esto con el panorama general de la adquisición de idiomas, hay un concepto muy importante que se llama el filtro afectivo. El filtro afectivo. ¿Ok? Sí. Cuando aprendemos un idioma, la ansiedad o el miedo a equivocarnos crean una barrera. Un muro. Y te congelas. Exacto, te congelas. Entonces, lo que este guión hace al introducir términos cotidianos y coloquiales es bajar ese filtro. Ah, ya veo. Lo relaja. Totalmente. Transforma a un estudiante tenso en, digamos, un participante cultural. Porque dominar estos pequeños matices es la diferencia entre transmitir datos fríos y verdaderamente tejer una conexión humana. Entiendo. O sea, humaniza el proceso desde el segundo cero. Desde el hola. Y eso se nota muchísimo en la energía inicial del texto. Carlos arranca diciendo que está de maravilla, y Elena menciona que está muy emocionada. Una vibra muy positiva. Sí. Pero hay un detalle táctico que me llama la atención ahí. Cuando Carlos se presenta, él deletrea su nombre. Dice C-A-R-L-O-S. Ajá. Y parece, no sé, un gesto redundante para un nombre tan común en español. ¿Qué función cumple realmente hacer eso en una conversación introductoria? Pues mira, lo que está sucediendo ahí a nivel conversacional es una reducción de la carga cognitiva. A ver, explícame eso. Al deletrear el nombre, Carlos elimina la fricción de la duda en su interlocutora. Rompe el hielo estableciendo un puente de claridad inmediata. Claro, le quita el peso de pensar, ¿escuché bien? Exacto. Es una técnica de empatía comunicativa que sienta las bases para lo que viene después, que es justo cuando revelan sus orígenes. Y son orígenes muy contrastantes. Mucho. Elena viene de un pueblito muy bonito en México, mientras que Carlos es de la bulliciosa Ciudad de México. La famosa CDMX. La CDMX, así es. Y esos orígenes, moldean la identidad de la plática de inmediato. De hecho, el texto lo ilustra visualmente a través de sus espacios vitales, de dónde viven. Sí, nos da una imagen muy clara. Elena cuenta que vive en una casa pequeña con jardín, rodeada de plantas, lo cual, pues, evoca mucha paz, ¿no? Una tranquilidad total. Pero Carlos, en cambio, vive en el centro de la ciudad en un depa que tiene un balcón muy padre. ¡Qué buen contraste! Y quiero detenerme en esa palabra, depa. Yo sé que es departamento, pero ¿qué nos dice el uso constante de abreviaturas sobre la cultura mexicana? Pues el uso de diminutivos y abreviaturas como depa, refri o porfa es una herramienta lingüística para suavizar la realidad. ¿Suavizarla cómo?
En México, el lenguaje tiende a buscar la cercanía siempre. Al decir depa en lugar de la palabra completa departamento, Carlos está, haz de cuenta, invitando a Elena a su círculo de confianza. Le quita lo frío al edificio. Exactamente. Le quita formalidad al espacio físico y lo vuelve acogedor, incluso si es un lugar chiquito en medio de una metrópolis ruidosa y caótica. ¡Qué fascinante manera de construir intimidad con 4 letras! Así es. Y justo después de que Carlos menciona su origen capitalino, el guión marca una reacción súper específica de Elena. Ella exclama, ¡órale! ¡La capital! Ah, el famoso órale. Sí, es que he escuchado órale infinidad de veces, en películas, en series, pero siento que tiene, no sé, 100 significados distintos. Festejo, sorpresa, apuro, tiene de todo. Exacto. En este contexto exacto de la plática, ¿qué está comunicando ella? Pues órale es, en efecto, una especie de navaja suiza del vocabulario mexicano. Sirve para 1000 cosas, pero en esta interacción particular funciona como un validador emocional. Validador. Ok. Sí, Elena no solo está recibiendo el dato geográfico de que él vive en la CDMX, está transmitiendo sorpresa genuina, reconocimiento y atención activa. Ah, le está diciendo, estoy aquí en la plática contigo. Exacto. Es una forma de decirle a Carlos, te escucho, me impresiona tu origen y me importa lo que estás diciendo. Yo diría que es una de las herramientas de escucha activa más potentes en el español de México. Entonces es una reacción que de verdad inyecta vida al diálogo. Le da un ritmo supernatural. Y con ese buen ritmo, la conversación navega hacia un terreno que suele ser un campo minado en muchas culturas. La edad. La edad, exacto. Carlos dice que tiene 28 años, pero lo precede con un, claro que sí, no hay bronca. Y Elena responde, muy relajada, que ella tiene 25. No hay bronca. Me encanta esa frase. A mí también. Me suena a, no hay problema. Pero me pregunto si un principiante sonaría tal vez poco natural usando frases tan sueltas al hablar de temas personales. Pues mira, esto plantea una pregunta importantísima sobre la fluidez de quienes están aprendiendo. Usar no hay bronca requiere saber leer la habitación, por supuesto. No lo vas a usar con un juez. Exacto. O en una entrevista de trabajo súper corporativa. Pero en una dinámica informal como esta, desactiva cualquier tensión. Funciona como un rompehielos. Así es. Al verbalizar que no hay conflicto o que no es un secreto hablar de su edad, Carlos establece un tono de total transparencia. Ya, le da permiso a Elena para relajarse. Le da permiso para sentirse igualmente cómoda. Es un excelente ejemplo de cómo el vocabulario no solo pasa información, sino que moldea la atmósfera emocional del intercambio. Me gusta mucho eso, la atmósfera emocional. Y siguiendo con esa transparencia, luego pasan al mundo laboral. Otro tema clásico. Sí, Carlos explica que es maestro o profe de español en Hola Spanish. Y luego añade cuánto le gusta su chamba. Otra palabra clave. De nuevo, vemos este reemplazo sistemático de palabras formales, trabajo, se convierte en chamba. ¿De dónde viene o por qué existe esa necesidad de transformar el vocabulario laboral en México? Pues, si miramos la etimología social de la palabra chamba, es un término que le quita el peso burocrático a la idea del trabajo. Le quita lo aburrido. Le quita la corbata, exacto. La chamba implica esfuerzo, sí, hay que trabajar duro, pero también es una palabra que unifica muchísimo. ¿Cómo que unifica? Pues desde un director ejecutivo en un banco hasta un estudiante con un trabajo de medio tiempo en una cafetería, todos tienen chamba. Ah, nivela a la gente. Exacto. Al usarla, Carlos se posiciona como alguien accesible y trabajador sin sonar pretencioso. Le quita el saco y la corbata a la conversación, literal. Y la dinámica se invierte cuando Elena revela a qué se dedica ella. Ajá. Ella cuenta su lado. Ella estudia gastronomía y dice que le encanta cocinar y crear recetas. Y el guión indica que Carlos reacciona diciendo, no inventes, gastronomía, qué rico. Una reacción súper mexicana. Y muy efusiva. Pero a ver, me encanta no inventes, pero si lo traduces en tu cabeza, ¿no suena que le está acusando de mentir? Sí, claro. Si lo piensas literalmente, significaría no cuentes mentiras o no inventes historias. Exacto. Pero su función pragmática, su uso real en la calle, es de pura incredulidad positiva.
Ah, ¿es algo bueno? Es el equivalente emocional de un ¡qué sorpresa tan maravillosa! Lo que Carlos hace aquí es celebrar la información que ella le da. Festeja su carrera. Exacto. Al sumarle el ¡qué rico!, está validando la pasión de Elena por la cocina. Y en la interacción humana, reaccionar con asombro genuino ante los intereses del otro es lo que cimenta verdaderamente una relación. Claro, no es solo un intercambio de biografías. No es un intercambio de entusiasmos. Un intercambio de entusiasmos, me quedo con esa frase. Es un baile de empatía constante. Y hablando de vínculos, el documento avanza hacia el núcleo emocional de cualquier presentación profunda. La familia. La familia. Elena describe su árbol genealógico. Menciona a su hermano mayor, Diego, que tiene 29 años, y a su hermana menor, Sofía, que estudia música y toca muy bien la guitarra. Un retrato muy lindo. Y por el lado de Carlos, el detalle se centra en los oficios de sus padres. Ajá. Si mamá es maestra de niños pequeños, lo cual, si te fijas, crea un puente súper sutil con la vocación musical de la hermana de Elena. Es verdad, como una vibra artística y educativa. Sí, educativa. Y su papá es chef de comida mexicana. Y lo notable del guión en esta sección no es la lista de familiares en sí. No es el censo. No, no es un censo. Es el anclaje específico que Carlos decide compartir sobre su padre. Ah, te refieres a los chilaquiles dominicales. ¡Esos chilaquiles! Sí. Carlos menciona que los domingos su papá hace unos chilaquiles buenísimos. Y Elena reacciona rapidísimo con un ¡qué envidia! Lógico, ¿a quién no se le antoja? Totalmente. Pero me pregunto, en una presentación, cuando apenas conoces a alguien, ¿por qué gastar tiempo hablando de un desayuno de domingo en lugar de hablar de, no sé, metas profesionales o logros académicos? Pues porque la memoria humana funciona mediante la narrativa y la asociación sensorial, no mediante hojas de cálculo. Ok, explícame más de eso. Si analizamos la imagen que proyectamos al presentarnos, compartir una pequeña tradición familiar, como el olor y el sabor de unos chilaquiles en domingo, crea una escena vívida en la mente del interlocutor. Te lo imaginas perfectamente. Exacto. Quien te escucha quizá olvide en qué empresa trabajas o qué estudiaste, pero va a recordar la calidez de esa dinámica familiar. Es un recurso brillante para volverse inolvidable. Los datos informan, pero las historias conectan. ¿Qué cierto es eso? Y el guión utiliza esta misma técnica de asociación visual al introducir a las mascotas de Amos. Sí, es una parte súper tierna del guión. Hay un paralelismo que parece, la verdad, de novela. Elena tiene una gatita blanca con manchas negras llamada Luna, que dice que es muy floja o perezosa. Ajá. Y Carlos tiene un perro Golden Retriever llamado Sol, que es juguetón y muy latoso. Y quiero explorar esa palabra, latoso. Es buenísima. Porque si alguien llama latoso a mi perro, ¿debería ofenderme? Para nada, para nada. Esa es la maravilla de los adjetivos coloquiales en México. Latoso viene de la frase dar lata. Dar lata. ¿Hacer ruido? Exacto, de hacer ruido o causar molestias leves. Sin embargo, cuando se aplica a una mascota o a un niño chiquito, casi siempre lleva una carga profunda de afecto. O sea, es con cariño. Es una travesura perdonada. A diferencia de palabras como molesto o irritante, que crean mucha distancia, latoso describe una energía caótica pero entrañable. Es el perrito que te trae el juguete 50 veces mientras intentas leer un libro, pero lo quieres mucho. Ese mero. Entendido. Y claro, Elena nota la poesía de toda esta situación al darse cuenta de los nombres de las mascotas, el sol y la luna. Una coincidencia preciosa. Ella dice que es una coincidencia tan padre. Y esa frase de hecho sirve de puente hacia una sección del documento que explora la personalidad a través de los contrastes. Y empiezan por un terreno que es sagrado en México. La comida. La comida. El debate gastronómico es fundamental en cualquier interacción cultural en este país. Si no hablas de comida, no estás en México. Literalmente. Y el guión ilustra esto perfectamente. Carlos elige un estandarte absoluto de la capital, que son los tacos al pastor, y además especifica que deben llevar piña y salsita. Como debe ser. Y Elena, por su parte, defiende las enchiladas verdes y confiesa que podría comerlas todos los días de su vida. Es que son buenísimas. Y lo interesante aquí, a nivel comunicativo, es cómo vinculan esta comida con un concepto más abstracto.
¿Con sus colores favoritos? Y exactamente. Ese es un truco narrativo muy hábil, fíjate. Elena asocia su amor por el color verde directamente con la salsa de sus enchiladas y con las plantas de su jardín. Todo se conecta. Sí. Y Carlos prefiere el azul, y lo justifica describiéndolo como un color relajante, evocando la imagen del mar de Cancún. Una imagen súper poderosa. Pero, ¿por qué crees que el guión fomenta que los estudiantes hagan estas asociaciones cruzadas? Porque enseña a construir respuestas tridimensionales. Tridimensionales. Sí, o sea, con volumen. En lugar de simplemente decir, mi color favorito es el azul, y dejar que la conversación muera ahí con un silencio incómodo. Sí, el típico silencio de ¿y ahora qué digo? Comida le da textura a la plática. ¿La hace viva? Invita a la otra persona a imaginar ese escenario y ofrece múltiples puntos de los cuales el interlocutor puede agarrarse para continuar la charla. Puedes hablar de playas, de vacaciones, de relajación. Te da ramas para seguir la plática. Y el contraste de personalidades se sigue perfilando en el guión. En el clásico debate animal, Carlos argumenta que prefiere a los perros por su lealtad, Ajá. mientras que Elena prefiere a los gatos por su independencia y elegancia. Pero, donde realmente vemos brillar el vocabulario es en el tiempo libre. Los hobbies. Los famosos hobbies. Elena experimenta en la cocina y baila salsa y bachata. Pero Carlos prefiere excusar rock en español y nos deja otra frase súper enigmática. Dice que los sábados se va a echar una cascarita con sus amigos. Ay, echar una cascarita es un término fascinante a nivel sociológico. A ver, desmenúzalo, por favor. Hace referencia a jugar un partido de fútbol de manera completamente informal. Ok. Usualmente en la calle, en un parque o en una cancha improvisada. Es por puro placer y convivencia, sin árbitros ni reglas estrictas. Nada profesional. Cero. E históricamente, se dice que la frase viene de jugar con cualquier cosa redonda cuando no había un balón real. ¿Cómo qué? Pues literal, una cáscara de naranja, una bola de trapos o lo que encontraran para patear. Qué locura la historia detrás de la frase. No me lo hubiera imaginado. Es bellísima. Y la respuesta de Elena a esto es un simple qué chido. Entre echar una cascarita y qué chido, la camaradería ahí es innegable. Totalmente. Pero fíjate que el guión no se queda solo en lo positivo. Da un giro, hacia lo que no les gusta. Y Carlos menciona que le estresa muchísimo el tráfico de la CDMX, diciendo que es de locos. Que sí lo es. Confirmamos que lo es. Pero a ver, ¿es recomendable compartir quejas en una primera presentación con alguien? Pues mira, si se hace con medida, es una estrategia de vulnerabilidad muy efectiva. ¿Vulnerabilidad? Sí, porque presentar a un personaje que solo tiene gustos perfectos y actitudes positivas puede resultar muy artificial. Casi plástico. Exacto. Suena falso. Compartir una molestia universal como el tráfico terrible de una metrópolis o el clima extremo crea un espacio inmenso para la empatía compartida. Hace que el personaje sea de carne y hueso. Eso es el punto. El contraste entre lo que amamos y lo que nos frustra es lo que dibuja nuestra verdadera forma humana. Le da relieve a la escultura. Y me parece que el documento de Hola Spanish sabe perfectamente que ha lanzado mucho argot a los estudiantes, porque justo después ofrece una sección dedicada explícitamente a un vocabulario mexicano. Sí, hace un resumen padrísimo. Es como una especie de clase magistral para repasar las herramientas que usaron. Y me encantaría que analicemos a fondo algunas de estas palabras, para que nuestra audiencia entienda la frontera entre sonar natural o, tal vez, cometer un error social. Excelente idea. Por ejemplo, padre o qué padre. Bueno, padre en este contexto funciona como un sinónimo de genial, fantástico o asombroso. Nada que ver con la familia. Nada que ver. Y es un término muy seguro para los principiantes porque cruza todas las barreras generacionales. O sea, ¿lo usan todos? Lo usan desde abuelos hasta adolescentes. Y es 100% aceptable en entornos familiares e incluso laborales informales. Muy seguro. Y luego mencionan chido. Elena le dice qué chido al partido de fútbol de Carlos. ¿Hay alguna diferencia real entre decir padre y chido o son totalmente intercambiables? Pues mira, tienen sabores distintos. Ok. Chido posee una resonancia un poco más urbana, más de calle y de juventud,
aunque hoy en día está súper extendido. Sí, se escucha en todos lados. Significa que algo es bueno, agradable o de excelente calidad. Sin embargo, su uso es estrictamente informal. Cuidado ahí. Exacto. Decirle a un jefe en una oficina que su presentación de fin de año estuvo chida podría leerse como una falta de profesionalismo. Sí, sonaría raro. Mientras que decir que un proyecto está padrísimo podría ser mucho más aceptado en ese mismo entorno. Ese es un matiz vital para quienes nos escuchan. Otra palabra del glosario que me intriga muchísimo es híjole. El guión dice que denota sorpresa o lamento. Siento que es una palabra que requiere mucha actuación para decirla bien, ¿no? Hoy lo requiere totalmente. Híjole es una interjección sumamente expresiva. Y física. Sí, de hecho, a menudo viene acompañada de una inhalación rápida o un gesto de preocupación en la cara. Como de angustia leve. Exacto. Se usa ante una complicación repentina, una noticia impactante o cuando estás a punto de dar una respuesta negativa, pero quieres suavizar el golpe por pura empatía. Dame un ejemplo de ese último. Imagina que alguien te pide un favor enorme que no puedes hacer. Un híjole, creo que no voy a poder, demuestra que te duele genuinamente rechazar la petición. Es una palabra que destila empatía ante la adversidad pequeña. Qué maravilla de definición, de verdad. Y bueno, finalmente rescatan la palabra neta o de neta, la asocian con la verdad o con decir en serio. Así es, pero neta es muchísimo más que un simple sinónimo de verdad. ¿Qué más es? Funciona casi como un contrato social. Ah, caray. Sí, o sea, cuando alguien cuenta algo increíble y tú le respondes ¿es neta?, le estás exigiendo confirmación de la autenticidad de su historia. Lo pones contra la pared. De buena manera, sí. Y si tú afirmas es la neta, estás poniendo tu propia credibilidad en juego. Estás jurando. Exacto. Dominar cuándo usar neta o híjole transforma el lenguaje de un código estático a un organismo vivo. Y te saca del modo de lectura de texto y te mete de lleno al de un ser humano real participando de una cultura. Así es. Lo cual, la verdad, enlaza perfectamente con el consejo práctico que el guión nos regala al final. El gran cierre. Sí. Después de hablar de gatos, chilaquiles y tráfico, Carlos concluye que la regla de oro de presentarse es entender que no es necesario decir todo de una vez. El contexto dicta el contenido. Es que la inteligencia contextual es el nivel más alto del dominio de un idioma. Sin duda. Elena secunda esa idea, haciendo la distinción obvia entre una entrevista de chamba y una fiesta. No cuentas lo mismo. Para nada. La identidad que presentamos es fluida. Seleccionamos los rasgos de nuestra biografía que mejor van a resonar con el entorno y sobre todo con las personas que tenemos enfrente. Tienes que aprender a leer la habitación. Fundamental. Y el remate de la lección, el consejo definitivo que Carlos lanza para cualquier estudiante de idiomas, me parece un cierre invaluable. Dice que hay que hablar con confianza y siempre con una sonrisa. Es el mejor consejo. Porque si analizamos la situación, si un estudiante principiante conjuga mal un verbo, pero está sonriendo, está mostrando entusiasmo y quizás intentando usar un «qué padre por ahí», la persona nativa no lo va a juzgar mal. Jamás. Al contrario, va a apreciar muchísimo el esfuerzo cultural. Sí. La intención de conectar supera con creces a la perfección gramatical. Sintetizando el análisis del documento de hoy, yo creo que la lección subyacente de esta charla entre Elena y Carlos es que presentarse es mucho más que un intercambio de metadatos. Es un encuentro. Es el proceso intencional de buscar puntos de encuentro. Es validar al otro mediante la sorpresa y usar el idioma con todo su color y sus imperfecciones para construir un puente. Es un mapa de ruta brillante para perder el miedo a hablar. Por ello, para quienes sintonizan esta inmersión y están justo en el proceso de dominar el español, el texto sugiere un ejercicio práctico excelente que podemos compartir. Me encanta. A ver. El reto consiste en pararse frente al espejo y responder mental o verbalmente a 3 interrogantes muy sencillas. Ajá. ¿Cómo se llaman? ¿De dónde son? ¿Y cuál es su comida favorita? Pero la magia radicará en intentar salirse del molde aburrido. Nada de robots. 0 robots. Integrando la pasión, usando un qué padre en la respuesta o compartiendo su propio equivalente a los chilaquiles dominicales. Es un ejercicio invaluable de visualización. Formular estas narrativas en privado reduce ese filtro afectivo del que hablábamos al principio. Claro, entrenas tu cerebro sin presión, Exacto. preparando el terreno de manera segura para cuando la conversación suceda en el mundo real. Una preparación total para triunfar.
Pues para cerrar nuestra exploración de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión profunda inspirada en este análisis. Adelante, te escucho. Hemos visto cómo la jerga, al usar neta, chamba o depa, moldea rápidamente la forma en que el mundo nos percibe y también demuestra nuestra pertenencia a una comunidad. Sí, nos da una identidad local. Exacto. Pero esto nos abre un interrogante fascinante. ¿Hasta qué punto la personalidad de una persona cambia o se adapta, dependiendo de si está comunicándose en su idioma materno o en uno que apenas está construyendo? Es que eso es un fenómeno sociolingüístico sumamente complejo. ¿Verdad que sí? Sí. La forma en la que una persona cuenta un chiste, muestra frustración o expresa cariño puede transformarse por completo al cruzar la frontera de un idioma nuevo. Eres tú, pero eres otra versión de ti. Exactamente. Queda para el análisis personal de nuestra audiencia pensar cómo cada nueva palabra que aprendemos, como todas las maravillosas que descubrimos hoy, no solo nos ayuda a describir el mundo externo, Sino el interno. sino que va esculpiendo poco a poco una nueva versión de quiénes somos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por el lenguaje, las conexiones humanas y la cultura de México. Ha sido un placer. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda. Hasta pronto.